Amigos de Golpes Maestros, antes de comenzar este cuarto episodio quiero explicarles algo sumamente importante, ya que voy a estar hablando de personas que fueron clave en mi carrera, las cuales hoy en día pues desafortunadamente ya no están aquí con nosotros, empezando con el profesor Francisco Bonilla, jefe de la selección mexicana de boxeo por muchos años, con el cual yo estuve mucho tiempo en la selección, que incluso llegué a platicar con él, ¿no? Que la oportunidad de que fuéramos a un mundial juntos. Desafortunadamente ya no se logró a cabo poder hacerlo con él. Posteriormente, mi profesor Enrique Zacapala, que tanto lo quería, que les he platicado de él muchísimas cosas, que desafortunadamente fallece el mismo año que el profesor Francisco Bonilla. Y bueno, después con esta noticia pues triste, ¿no? Que días después de haber grabado este cuarto episodio fallece el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, el licenciado Ricardo Contreras, quien formó una amistad muy bonita con mis papás, una persona con la cual pues yo conviví muchísimos años de mi vida como peleador amateur, confiaba mucho en mí, sin embargo me exigía mucho, muchos pueden llegar a pensar que por esa amistad que tenía con mis papás mi camino era más fácil, y para nada, todo lo contrario, una persona que tenía esta, pues no creencia, ¿no? Yo creo que así debe ser, el boxeador se tiene que hacer a base de disciplina, el camino es duro, y él estaba muy consciente de eso, y a todos los boxeadores de la selección pues nos hacía saber eso, ¿no? De hecho también les platico que el licenciado Ricardo Contreras tuvo la oportunidad de irme a ver pelear en una de mis peleas como profesional, no solamente él, sino también su esposa Maru, a la cual queremos mucho, y bueno, pues fue un momento también muy bonito para mí, muy padre, ¿no? Que el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo haya podido estar presente en una de mis peleas, ya no como amateur, sino yo como profesional. Tuvimos tiempo de platicar, quedó muy contento con mi actuación, me deseó lo mejor en mi carrera como profesional, y fue algo también muy emotivo para mí. Pues bueno, nada, ¿no? Quería hacer este pequeño hincapié para todos ustedes, de estas personas que fueron muy importantes en mi trayectoria, y bueno, espero disfruten mucho de este cuarto episodio de Golpes Maestros. Bienvenidos a este cuarto episodio de Golpes Maestros, donde les voy a platicar cómo fue mi experiencia en el Comité Olímpico Mexicano. El episodio pasado trató de cómo fue que llegué, ahora cómo fue mi experiencia con la selección de boxeo nacional. Qué increíble llegar a una selección mexicana, en una selección, representar, no estados, ahora tu país. Pues cuéntanos cómo fue. Así es, así que bueno, vamos a platicarles todos estos aspectos, anécdotas, historias y muchas cosas más aquí en Golpes Maestros. Bueno, pues empezamos con esta historia de cómo fue mi experiencia en la Selección Nacional de Boxeo, que bueno, A mí me interesa mucho. que estuve, ¿cuántos años estuve en la selección? Alrededor de 4 años. Ah, no. Sí, 10 años. 4 años estuve en la Selección Nacional de Boxeo Mexicana. No, viejo con tu barba. Sí, o sea, estuve gran parte de mi vida, y bueno, pues lo llevo con mucho orgullo, ¿no? El haber sido seleccionado nacional es algo que recuerdo toda mi carrera deportiva, y que me dejó muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, pues vamos a contarles, ¿no? Como ya les conté en el episodio pasado, pues yo quedo campeón nacional. Y bueno, Santi, pues como les platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Gano mi medalla de oro, obtengo mi pase para la selección nacional de boxeo. Y bueno, pues logré lo que tanto quería, ¿no? Obviamente estaba súper emocionado de ya entrar a la selección, pero aquí, pues bueno, ya empezamos con el día 1, ¿no? El día 1 que yo llevo. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Pues mira, yo me acuerdo muy bien que ese mismo día que yo gané la medalla de oro, ese mismo día, me acuerdo que me presentaron a los jefes, ¿no? A los encargados del Comité Olímpico Mexicano. Sí, al presidente. Lo conocí, platiqué con él, le conté mis ambiciones en el deporte, y bueno, pues ya me hizo saber que las puertas estaban abiertas. Ahora, esto es muy interesante porque yo fui muy afortunado, Santiago. Estuve en una posición muy especial. Para los seleccionados nacionales infantiles o juveniles siempre ha estado el CENAR. ¿Tú te acuerdas del CENAR? Sí. El Centro Nacional de Alto Rendimiento, pero para juveniles.
para juveniles, o sea, para mí. Ahora, ¿qué pasaba? A mí me quedaba lejísimos este Centro Nacional de Alto Rendimiento, o sea, era demasiado lejos. Y como yo, pues, mis estudios los hacía afuera, pues yo no me podía quedar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, o sea, no podía. Las personas que se quedaban ahí vivían ahí, literalmente ellos vivían ahí. Entonces, pues imagínense, me dieron la oportunidad de ir a entrenar con la Selección Nacional de Boxeo Elite. O sea, yo teniendo 15 años, me iban a abrir las puertas a entrar a entrenar con los mayores. O sea, con los de más alto nivel, los que estaban literalmente a puertas de ir a los Juegos Olímpicos, yo me iba con ellos. Yo me iba con ellos. Cuando conociste al presidente, ¿cuáles fueron tus impresiones de él? ¿Cómo te trató? Bueno, se sabe, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo es un señor muy carácter fuerte, obviamente impone mucho. Pues claro que nervioso de estar platicando con él, ¿no? Le tengo mucho respeto. Pero bueno, pues obviamente estaba muy emocionado, Santi. Estaba la verdad sinceramente emocionado de ya poder empezar a entrenar en la selección, Santi. ¿Y quiénes, o sea, cuando ya entraste a la selección, quiénes fueron los boxeadores que estaban ahí? ¿Te acuerdas de algunos nombres? Sí me acuerdo de varios. Bueno, hoy en día, pues varios de ellos llegaron a Juegos Olímpicos, muy buenos amigos míos. Pero bueno, eso fue después de un largo tiempo, Santi. Sinceramente, eso sí fue después de un largo tiempo porque, miren, yo no sé qué fue lo que se malentendió en un principio, ¿no? Como les platico, yo tenía mis estudios por afuera. Yo estudiaba, yo era un niño, estaba en ese entonces en preparatoria y yo no me podía quedar a dormir en el Comité Olímpico Mexicano. No podía, yo tenía mi casa aquí y habíamos siempre quedado en las bases que yo iba a ir a los entrenamientos de la tarde a integrarme con la selección. Esto hasta la fecha, pues creo que nunca quedó claro. Y pues por alguna razón los entrenadores pensaban, no, pues este niño viene cuando se le da su gana. ¿Y qué es Elite? A la gente que no sabe, los peleadores élite o elite son los peleadores que ya son mayores de edad, de 18 años para arriba. Y esa es la categoría que precisamente ya se prepara para campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos. Entonces pues ya estamos hablando de lo más alto, del más alto nivel. Y pues yo era un niño que ni siquiera era juvenil mayor, o sea, yo estaba todavía en una categoría abajo, o sea, en total creo que eran 2 o 3 categorías inferiores a las que estaban todos los seleccionados nacionales. Entonces, pues de entrada eso yo no sé si nunca les quedó claro a los entrenadores, pero creo que allí empiezo con el pie izquierdo. Y yo lo sentí. Y hoy en día, ya después que estuviste con más peleadores ya en los campeonatos mundiales a los que fuiste a 2, ¿fuiste con alguno que cuando fuiste tu primer día lo viste ahí y ya más adelante compartiste pues una concentración de una selección en un torneo? Sí, claro, con muchos, con varios, Santi. Te diría con más de 3, Esmeralda, Falcón, Olímpica, Miguel Martínez, todos buenos amigos míos también, Olímpico. Que obviamente Marco Verde, que es pues, como mi hermano, ¿no? Pero él no lo conocí en ese entonces. Yo no me había, él no estaba en ese entonces en el Comité Olímpico. Pero había alguno en ese entonces que conociste más adelante. O sea, estaba contigo en ese entonces y más adelante. Miguel Martínez. Violín, él estuvo ahí desde Rogelio. Rogelio, claro, por supuesto. Sí, no, o sea, es que es muy difícil. Siempre he dicho lo malo de decir nombres, es que siempre se te pasa uno, o sea, conozco a todos, más que bien, todos son grandes amigos míos. Y obviamente, pues hoy en día es una historia completamente distinta, ¿no? Pero en el principio para mí fue muy complicado, sinceramente, por estas faltas de entendimiento. Así es como yo lo veo hoy en día, porque me acuerdo que yo llegaba a entrenar, Santi, y yo sentía, pues, ¿no? Como la mirada de los entrenadores que decían, oye, pero pues ¿qué hace este niño aquí? Pues era un niño, literalmente era un niño. Y yo, pues, ¿qué estaba en mis manos? ¿Qué podía hacer? No podía hacer prácticamente nada. Yo cumplía con mis entrenamientos. Una cosa también que, pues yo creo que siempre fue muy
les afectó bastante a los entrenadores, yo así quiero verlo, pues es que nunca hubo este entendimiento, ¿no? De que yo iba en la escuela en las mañanas. Y es muy chistoso, ¿no? Porque creo que esto nunca lo he hablado públicamente, o sea, jamás logré entender el por qué. Pero ellos pensaban que yo me saltaba a los entrenamientos de la mañana. O sea, ellos pensaban que decían, no, pues Gustavo le da flojera levantarse en la mañana y él no viene a las corridas. Entonces, pues había días que yo llegaba y me decían, oye, ¿por qué faltaste en lo de la mañana, Me acuerdo hasta que me hacían la broma, oye, hay que salir del antro temprano, tienes que entrenar. Y yo, o sea, yo no cataba, yo decía, pero pues, ¿de qué hablan? O sea, pues yo siempre he sido un cuate muy disciplinado, ¿por qué me tratan de esta forma, no? Y es algo que, vuelvo a decirlo, hasta la fecha saco yo mis conclusiones, nunca lo pude hablar claramente, pero fue difícil, Santi, o sea, que te digan, oye, ¿por qué faltas? ¿Por qué haces esto? Cuando pues tú en tu cabeza dices, oye, se supone que pues debe haber un entendimiento, ¿no? Yo estoy estudiando actualmente, yo no me puedo integrar de la forma que ustedes quieren. A mí me abrieron las puertas, me gané mi pase al ser campeón nacional. No sé qué piensas tú, si estoy bien o estoy mal. ¿Y tú crees que todo ese esfuerzo, ¿no? Que ya habías dicho que es un proceso pues largo, ¿crees que fue hasta cierto punto vulnerable que, pues, todo lo que te hacían estos boxeadores, que al fin del día tú te ganaste este pase, ¿no? A la selección? Mira, todo implica muchísimo, o sea, todo se enlaza, porque imagínate, Santi, que bueno, pues tú sabes que yo he estado en muchas escuelas. Sí. He estado en muchas escuelas y precisamente cuando yo, pues me dan la noticia que voy a entrar al Comité Olímpico, pues tenía que ajustarme porque los horarios no se adaptaban mucho con la escuela. Y me acuerdo que en ese entonces yo estaba en una escuela que me quedaba muy lejos. O sea, yo salía de la escuela y ya no llegaba al entrenamiento. Aunque me dieran chance de salir un poquito antes, ya no llegaba. Entonces, pues ustedes imagínense todos los cambios que uno tiene que hacer importantes. O sea, yo tuve que cambiarme de colegio para poder estar en la Selección Nacional de Mexicana de Boxeo. Me cambié al Instituto Irlandés, que pues, me quedaba a 10 minutos, a muchos, allá con tráfico 15. O sea, estaba relativamente muy cerca del Comité Olímpico. Y pues ustedes imagínense todos esos pequeños cambios que uno hace que pues al final del día, pues claro que juegan parte, ¿no? O sea, de tu vida no solamente deportiva, sino personal. Entonces, pues yo entro a esta nueva escuela, les platico, oye, pues yo soy seleccionado nacional, obviamente me reciben pues, emocionados, qué padre tener a un seleccionado nacional en esta escuela, y me dan un permiso especial de salir todos los días a las 12 de la tarde. A veces hasta un poquito antes, 11 de la mañana, 11:30, todo para llegar al Comité Olímpico. Y yo llegaba a mis entrenamientos después de hacer estos sacrificios y de agarrarme a golpes con los profesores, que falta de tareas de esto, y me trataban como si fuera un niño que iba cuando se le daba su gana, ¿no? Entonces, pues son una serie de cosas que ya les estaré platicando, ¿no? Empiezo con esta anécdota que nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que las primeras semanas, Santi, un día pues falté, ¿no? Precisamente un entrenamiento de la mañana, que iba a haber corrida. Pues yo no fui, o sea, yo dije, pues, yo voy a la escuela y yo los veo aquí en la tarde. Y llego en la tarde al entrenamiento. Y el profesor Bonilla, que en paz descanse, gran entrenador, conviví con él muchísimo. El profesor Bonilla me dice, oye, tú, pues, ¿por qué faltas siempre, Pues le explico, no, profe, pues es que yo voy aquí, yo voy acá. Pues no le importó. Y ustedes nada más imagínense, pues también lo vergonzoso que fue para mí. De repente me dice, oye, Gustavo, ven aquí. Ya voy con el profesor. ¿Ves esas cubetas que están ahí? A ver, agárralas, porfa. Y ponles esos hielos. Pues ahí voy yo, muy inocente, ¿no? Le pongo los hielos a la cubeta. Ya se la traigo al profesor. Y me dice, bueno, ahora quiero que le des 5 vueltas al todo el Comité Olímpico. No manches. A todo el Comité Olímpico quiero que le des 5 vueltas. La verdad les digo algo. Muchos dirán ustedes, pues, ¿qué le dijiste? ¿Está loco usted? O me quedé callado. Lo hice como si fuera una tarea más. Todos los demás boxeadores salieron a correr sin nada. Y pues yo ahí iba como loco, con mi cubeta de hielos, ¿no? Corriendo. Y yo muy en el dedo dije, pues yo sé que lo hacen pues porque piensan que
que yo vengo aquí cuando se me da mi gana, ¿no? Entonces, ¿Cómo te sentiste? O sea, que... pues mira, o sea, pues sí fueron días, obviamente, no fueron los mejores momentos, ¿me entiendes? Porque tenía que ir de lunes a sábado. De lunes a sábado yo iba al Comité Olímpico a entrenar. Y la verdad es que así me la aventé un par de meses, no les voy a mentir. Me la aventé hace un par de meses, con los boxeadores, pues también de repente, ¿no? Pues digo, aquí yo creo que ya también es una cuestión física, ¿no? A veces me ponía a hacer ejercicios o sparrings con peleadores que pues yo en ese entonces tenía 15, 16 años y todos ahí ya de 20. Pues era complicado, créanmelo, o sea, créanmelo que no era nada fácil, pero pues yo cumplía y así me la aventé un par de meses, hasta que me acuerdo, Santi, que llegan, no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Estos como la convocatoria, ¿no? De la nueva selección. Yo ya sabía que iba a salir la convocatoria y yo muy en el fondo yo dije, pues viendo cómo me trataron, ¿no? Estos días, pues yo no creo que esté convocado, ¿no? Eso yo lo pensaba en mi mente inconscientemente. Y me acuerdo que mi papá siempre me decía, no, sí, claro que vas a estar convocado, esto, lo otro. El punto es que sale la convocatoria y no estoy convocado. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando aquí, pues, papá, mamá decían, puta, pues, sí, no entiendo, se ganó su pase o ya no estaba convocado? Me quitaron, incluso tenía una como licencia para poder entrar ahí con los polis. Yo llegaba, daba mi licencia, boxeador, me la quitaron. Ya, no era seleccionado nacional. Pero tú que, o sea... No, qué impactante que después de todo el proceso, ¿no? Que tuviste que hacer y que además te ganaste, ¿no? Ese pase a la selección y pues, no hubo convocatoria y a mí me impacta mucho esto porque yo era chico, no me acuerdo realmente bien, pero yo creo que si yo hubiera sido tú, dije yo, ya para qué estoy aquí. Ya para qué estoy en este deporte de tanto esfuerzo que hago. Exacto. Y por el pase que me metí unas friegas. O sea, ¿qué fue lo que te hace seguir aquí? No, pues obviamente créeme que a mí también me costó, o sea, me costaba, o sea, decir, puta, ya qué ganas de venir aquí, ¿no? Ni me tratan como un peleador más, pero pues yo lo hacía porque era mi objetivo estar en la selección, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que con este corte, ¿no? De convocados, en el cual pues yo ya no estoy en la selección nacional, pues mi papá y yo decimos, bueno, pues no podemos hacer nada. O sea, ¿qué sigue, no? Pues bueno, resulta que ahí semanas después, nos enteramos de una locura. Así es como lo veo yo, una locura. Resulta ser que siempre estuve convocado. Que la convocatoria, pues oye, por aquí no me dieron razón alguna, que yo siempre estuve convocado y que yo rechacé al Comité Olímpico Mexicano. Pues te quitaron tu supuesta licencia. Como lo dije desde un principio, esta es una historia indefinida que yo he sacado hasta el día de hoy mis conclusiones. Que siempre estuve convocado, Santi, que yo le hice el feo a la selección nacional de boxeo y que yo lo rechacé. Entonces, pues ahí sí ya mi familia estábamos muy sacados de onda, ¿no? O sea, pues, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, aquí, ¿no? Es donde yo creo que sale el apoyo de mi familia, de mis papás, que siempre me han apoyado. Pues que mi papá y mi mamá, a base de un muy buen amigo que estimo mucho, pues conseguimos una cita con el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, imagínense. Una cita, pues, para aclarar las cosas, ¿no? Oye, ¿cómo que mi hijo rechazó? O sea, para nada. Aquí hubo una convocatoria que no salió su nombre. No salió su nombre, así de sencillo. Entonces, pues, que vamos a la cita con el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Me acuerdo que incluso mi mamá también fue a la cita, o sea, mi mamá y mi papá. Yo no me acuerdo, yo no estuve presente en la cita, pero ese día yo fui. Yo tuve que ir, o sea, yo los esperé afuera de la cita. Y bueno, o sea, yo les platico en ese entonces, yo no sabía, ya después me contaron mis papás, que el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo solamente se dirigía a mi mamá.
A mi papá no lo volteaba a ver. Solamente hablaba con mi mamá, escuchaba a mi mamá. A mi papá lo hacía como si fuera un fantasma. Y que le dice a mi mamá, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo: aquí, señora, el problema son las mamás de los niños consentidos. No, hombre, que mi mamá le dice: pues sabe qué, usted está equivocado, porque mi hijo no es ningún consentido. Los primeros que en exigirle a nuestro hijo que tiene que ser disciplinado, que la vida se gana con trabajo, somos nosotros. Y yo le pido a usted que le dé la oportunidad a mi hijo para que se lo demuestre. Bueno, pues acaba la cita y para mí fue algo... Híjole, de solo acordarme me muero de la pena, porque ese mismo día me tuve que llevar... No tenía guantes, no tenía vendas, no tenía nada. Pues ese mismo día, ahora sí va el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo conmigo y me dice: te metes al gimnasio a entrenar. No me dio más explicaciones, absolutamente nada. Después de haberme desaparecido por meses, pues imagínense. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que como 2 meses. 2 meses ya, o sea, sin haber ido. Y de repente un día me vuelvo a presentar con todos mis compañeros, con los profesores. No, qué vergüenza. O sea, pónganse mis zapatos y qué vergüenza. Me acuerdo que fui con el profesor Bonilla, con los demás profesores. Les dije: pues, profes, es que aquí hubo malentendidos. Ustedes, la convocatoria, ellos también me dijeron que para nada, que yo siempre estuve convocado. Y bueno, si fue cierto o no, la verdad es que a estas alturas ya ni me importa. No me interesa. El punto es que yo regresé a la selección nacional de boxeo. Y bueno, pues por fin, otra vez, seleccionado nacional, oficialmente, sin tanto, acá, para acá, ya iba a ir diario. Ya entendían ellos que yo iba a la escuela, que había momentos en los que no podían contar conmigo, pero que no era por falta de disciplina. Y todo se estableció un poquito más hasta que llegó el COVID, Santi. Sí. Que llegó el COVID, que bueno, pues cambió mucho la dinámica ahí del Comité Olímpico Mexicano. No solo el comité, la vida diaria. Que cambió la vida, ¿no? La vida de nosotros. Y bueno, pues eso obviamente fue algo muy, muy cambiante. Me acuerdo que pues yo ya no podía ir al Comité Olímpico. Cancelaron las clases del Comité Olímpico así de plano, ya no nos permitían ir ahí. Me acuerdo que hasta teníamos entrenamientos en línea. El profesor Bonilla nos decía, de repente un día le tocaba a fulanito, otro día un día me tocó a mí, que tenía que enviar mis entrenamientos a nuestro grupo de WhatsApp para que ellos vieran que estábamos haciendo los trabajos bien. Y pues así nos la llevamos un par de meses hasta que, bueno, pues mis papás y yo consideramos que pues ya no podía yo seguir entrenando tanto tiempo así. Y pues viene también este cambio en mi carrera exponencial, o sea, exponencial diría yo, porque me aceptaron, ¿no? En un gimnasio muy importante en Miami. El profesor Pedro Roque, cubano, una leyenda en el boxeo olímpico, me aceptó. Mi papá se comunicó con él ya había escuchado de mí a base de mis campeonatos nacionales. Para este entonces yo ya tenía más medallas a nivel nacional, más torneos ganados. Ya ahí tenías como que 17 años, ya alrededor. Este proceso del Comité Olímpico en el cual estuve, que si soy seleccionado nacional, no soy seleccionado nacional, fue de alrededor de casi un año. No sé si cumplió un año, pero sí fue de varios meses. Oficialmente ya en el comité estabas como a los que 16. Oficialmente sí, a los 17 más o menos ya formaba parte de la selección. Pero bueno, pues me voy a Miami, que bueno, ahí sí fue irme no solamente yo, me fui a vivir prácticamente con mi familia. Nos fuimos a vivir a Miami. Imagínense todo lo que... Con clases online. Es que sí, yo tomaba mis clases online, imagínense. Allí en mi escuela tomaba mis clases online, lo cual era una flojera para mí. A veces hacía trampa, nada más prendía la cámara y ya me quedaba ya acostado. Sí, pero sí nos fuimos a vivir a Miami y a empezar a entrenar. Conocí al profesor Pedro Roque, grandioso entrenador, o sea, un entrenador de talla mundial que era experto en lo que yo quería hacer, ¿no? Un buen peleador amateur, un peleador olímpico. Y me acuerdo que así estuve muchos meses.
hasta que se presenta la gran oportunidad. Una oportunidad de oro, la primera oportunidad grande en mi carrera como boxeador amateur, que era representar a México en el Campeonato Mundial Juvenil en Polonia. Ustedes nada más imagínense. Primer Para ese... paso grande. No, imagínate eso, Santiago. Fue algo Sí, impresionante. seguía siendo COVID. Y todo en COVID, o sea, fue algo muy padre. ¿Te acuerdas cuando nos dieron la noticia que le marcó el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo? Mi papá le dijo, oye, pues tu hijo ahorita, a base de las medallas que yo tenía, que como les repito, ya tenía más de las 2 que había ganado, pues yo tenía el ranking más alto en México. En ese entonces yo tenía el ranking más alto para representar a México en un campeonato del mundo. Y pues me empiezo a preparar para representar a México en un campeonato del mundo. Ustedes nada más imagínense, después de todo lo que les he contado de un campeonato estatal, llegar hasta el campeonato del mundo es algo impresionante, sin duda alguna, que me emocionó muchísimo. Y bueno, pues ahí nos ves a la familia viajando todos a Polonia. Bueno, ¿Cuándo? Yo no. Tú no fuiste. Yo no fui por casos Puta, sí es especiales cierto, de tú COVID. pudiste ir. Porque me acuerdo que papá fue como delegado Mi papá fue el delegado. y mamá fue como, ¿qué? Administradora. Y ¿En yo, serio? yo me tuve que regresar a México. Como siempre lo he dicho, ¿cuándo me iba a imaginar yo viajar a Polonia, irme de viaje? Ah, sí, bueno, pues nos vamos de verano a Polonia. Exactamente. ¿Cuándo te ibas a Nunca. imaginar? Entonces, pues son países que yo conozco gracias al boxeo, gracias a estos torneos. Y pues no, me acuerdo que cuando llegamos con mi familia a Polonia, fue una experiencia que, wow, ¿qué puedo decirles, no? Para empezar, las personas son muy distintas. Y no para mal, o sea, las mujeres son guapísimas. Creo que son las mujeres más guapas que hemos visto, No, yo no. tú no fuiste, sí es cierto. Bueno, que yo he visto en mi vida, de verdad, o sea, guapísimas. O sea, les voy a contar rápido esta anécdota que sí, o sea, yo casi me muero. Y ahí sí, la culpa es 100% mía. Como pues todo estaba muy... Con el COVID todo era imposible. Pues yo tenía que ir a representar a México con con un uniforme, ¿están de acuerdo? No iba a poder llegar con mis pants ahí, pues, míos, ¿no? O sea, un uniforme bonito que dijera México. Y me acuerdo, pues, que Sí. fui... Ahí sí estabas tú. Ahí sí estaba. Y me acuerdo, pues, que fuimos allá en mall, En Miami. un mall en Miami, a hacer el uniforme, ¿no? Un uniforme padrísimo que ahí lo tengo, lo guardo como una reliquia. Es el uniforme que más cariño le tengo porque además fue muy especial para mí, ¿no? Que fue muy familiar todo. Pero bueno, pues llego, compro el uniforme y lo vamos a mandar a hacer el estampado, ¿no? Para esto pues ya estábamos muy cortos de tiempo porque creo que a los 2 días ya nos íbamos a Polonia, ya teníamos nuestro vuelo comprado. Y pues ya les vamos a poner el estampado al uniforme, ¿no? Me acuerdo que aquí les pusimos en inglés, ¿no? Selección Nacional de Boxeo Mexicana, Polonia 2000, ¿2000 qué? 21. 2021, 2022, no recuerdo muy bien. Todo pam. Nos entregan el uniforme, increíble. Y al día siguiente, ya después de tener un uniforme, a un día de irnos a Polonia, ya todos como locos, maletas. De repente veo el estampado del uniforme y digo... Sí se dice Polony en inglés, ¿no? O sea, sí está bien escrito. Bueno, pues resulta que en inglés no se dice Polony. Polska, ¿no? No, mi rey, se dice Poland. Entonces, pues ustedes imagínense, me iba a tener que ir como seleccionador nacional a Polonia con el nombre del país incorrecto. No, pues nos queríamos aventar por la ventana, o sea, realmente dijimos... Se arregló, ¿no? Mi familia, todos... Ya no se arregló. Claro que se arregló, mi rey. Ah, se ¿Cómo arregló. crees que voy a ir De a...? acuerdo. O sea, yo creo que ni me dejan entrar, o sea, haría el ridículo. Dirían, oye, este mexicano ni tienen respeto por nuestro país, no, hombre. Nos tuvimos que regresar como locos ese mismo día. Le rogamos ahí donde les pusieron el estampado, por favor, Ya me acuerdo. corríjanlo, o sea, lo tienen que corregir, esto no se puede quedar así. Bueno, pues finalmente lo corrigieron. Ya no se quedó como Polo ni se quedó como Poland. Sí, es que van a decir qué familia tan irresponsable, pero pues son Aventura, es una aventura. son aventuras que te va poniendo la vida, ¿no, Santi? Entonces, pues me acuerdo que llegamos, hacemos escala en Nueva York, ya para de Nueva York volar directo a Polonia.
y nos hizo falta quién sabe qué documentos de las pruebas de COVID. Ya saben que era una locura y pues ya no nos querían dejar subir a la... Era el pico del Era el pico, era lo más, o sea, obviamente era la época en la que pues siempre tenías que traer tu cubrebocas, fue durísimo. Los nervios, imagínense, de por sí ya uno está nervioso en la pelea, ¿no? Imagínense con estas cosas, pero bueno, sin echarles más rollo, todos esos obstáculos los vencimos y logramos subirnos al avión para llegar a Polonia, ¿no? Llegando a Polonia, bueno, más problemas, sí. Más problemas, nos metieron ahí llegando a la, ¿cómo se dice? A la aduana. migración. Llegando a la migración de Polonia, unos tipos de 2 metros, nos vieron con cara de que no les caímos bien, nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes no van a pasar a nuestro país, ahorita los vamos a pasar a un saloncito para que los regresen a México. Incluso me acuerdo que llegaron como a las 3 de la mañana y tú te pusiste a entrenar. Sí, no, fue algo increíble, ¿no? O sea, porque además, me acuerdo que ya cuando nos pasaron al salón les contamos, oye, mi hijo va a representar a México en su campeonato del mundo. En su campeonato del mundo. Se portó, me acuerdo que ese señor sí fue muy buena onda. Y ya nos dijo, no pasa nada, no se preocupen, lo siento por estos malentendidos y ya. Vamos directo al campo de entrenamiento. Para esto yo hice una concentración, una mini concentración en Varsovia. En Wrocław, que tienen ahí el centro como el Comité Olímpico Mexicano, pero de Polonia. Ahí es donde yo estuve 2 semanas. Muy lejos, por cierto, sí, 8 horas en camión. Y pues ahí vamos, ¿no? Una experiencia que nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque ahí no solamente hacía sparrings con peleadores de Polonia, estaban más países. Estaba Mongolia. España. No, España no estaba. Ah, no. India, Mongolia, Polonia y yo era el único mexicano. El único mexicano, no. Y pues sí, ahí haciendo sparrings con todos estos peleadores, una preparación también súper, súper buena. Y pues de muchísimo fogueo, ¿no? Me acuerdo que ahí sí hacía frío. Ya nada de jiquipá. Como a menos 10, ¿no? No, o sea, ahí sí te morías del frío, o sea. Es increíble Polonia. Ustedes tal vez dicen, bueno, Polonia, yo saben qué, les recomiendo que a los que puedan, viajen a Polonia. Mira, y eso es increíble, ¿no? Que yo creo que la familia en la vida se hubiera imaginado que No. viajáramos a Polonia de vacaciones. La cantidad de países que deben haber, Santi, en el mundo, que son increíbles y pues no... Y eso es increíble porque el boxeo te hace conocer muchísimas nuevas culturas, ¿no? Como tú antes de Mundial, tú fuiste a una gira por Ecuador, Colombia. Ah, sí. Y te hace conocer muchísimas más culturas. Sí, no, es algo increíble, ¿no? Y me acuerdo que este lugar del centro de alto rendimiento estaba precioso, o sea, lo único fuera la comida. Eso sí, puta, qué comida tan fea, ¿no? Digo, con todo respeto a los polacos, ¿no? Pero yo me quedo con mis taquitos. Eso era el único pero de ahí en fuera, el lugar increíble, precioso. Me acuerdo que estaba como en el mar, había algo. ¿Mar? Sí, tenía mar enfrente. Digo, no sé quién en su sano juicio se iba a meter al mar con ese frío. No había nadie en el mar, ¿no? No crean que era como Acapulco, ¿no? Pero Pues claramente, ¿no? me acuerdo que con mis papás no nos gustaba nada la comida, que descubrimos un restaurante que estaba allí a 10 minutos y con todo y el frío que hacía nos poníamos nuestros chamarrones y pues nos íbamos allí a comer porque sí, no era comestible. Me acuerdo que siempre me pedía mi pasta boloñesa. Qué lástima que tú no pudiste ir, Santi, te hubiera encantado. Y yo lo tuve que vivir desde México. Sí, pero bueno, pues imagínense la preparación para el campeonato del mundo. Para esto el campeonato del mundo no iba a ser en Wrocław, fue en Kielce. En Kielce fue el campeonato del mundo, también un poco lejos de Wrocław. Obvio, más lejos, más viajar. Y yo ya sabía que para esto, sí, más lejos. Yo ya sabía que para esto iba a haber otro representante. Escuchen bien, yo no sabía quién era, pero iba a haber otro representante de México, que él iba a llegar un poquito después pues conmigo, ¿no? Y íbamos a ser los únicos 2 peleadores que iban a representar a México en el campeonato del mundo. Entonces, pues yo ya estaba esperándolo, ¿no? Ya había llegado yo al hotel de Kielce, el hotel sede, y me acuerdo que ellos llegaban en la madrugada. Yo iba a ser quien les iba a tener que abrir la puerta del
del cuarto, ¿no? Ahí yo estaba en el hotel. Yo no tenía ni idea de quién era mi compañero. Y bueno, pues ya eran como las 2 de la mañana, me tocan la puerta, saludo a mi profesor que nos iba a subir a las peleas. Y se presenta conmigo mi compañero de la selección nacional de boxeo. Ahí fue donde yo conocí a Marco Verde, que bueno, pues hoy en día tenemos una amistad con él, por no decir hermandad. Mis papás lo quieren muchísimo, conocemos a su familia, es un gran amigo. Pues tú, Santi, lo conociste Compartió muchísimo. como si fuera tu hermano, vivió con nosotros prácticamente. Literal. Platícanos. Sí, no, yo me acuerdo que compartimos muchísimos momentos con él, prácticamente de la familia, ¿no? Ya casi los torneos lo adoptábamos. Se Literalmente. venía con nosotros a comer a todos lados y no me acuerdo que el Marco era bien chistoso. Incluso en una ocasión llegaron ustedes un poco más tarde en Serbia, no en Polonia. Llegaron un poco más tarde y el Marco tenía como un pollo. Y había... Como viajamos a tantos lados, mi hermano ahorita ya les está contando de otro país que nos tocó ir a explorar, pero son muchos los Y países. estaba como una cosa esa que te calienta. Ya sabes cuál, ¿no? No, ni idea. Ah, sí. Calentador. Sí. Entonces mi mamá dijo, a ver, le pido al mesero que te lo caliente. Y Marco dice, nah, hombre, aquí lo calentamos aquí. Y lo puso a calentar ahí arriba. El Marco ¿Qué calentó? el pollo. ¿El pollo? Le puso No lo puedo. el tenedor y no me jugaba de eso. Pero bueno, pues sí, ahí es donde yo conocí a Marco Verde, imagínense. Fuimos a representar a México en el Campeonato Mundial de Polonia. Competencia en la cual nos eliminaron en la primera ronda a los dos. Pero bueno, pues las risas y la experiencia, créanme que no faltó. O sea, fue algo impresionante. Obvio. El haber estado en un torneo, en un campeonato del mundo. O sea, fue la primera vez que representábamos a México en un campeonato del mundo. Y fue algo padrísimo. O sea, yo me acuerdo en la pelea, a mí me tocó pelear contra Bielorrusia. A Marco le tocó pelear contra Cuba. Que por cierto, su pelea para mí no la había perdido. Pero bueno, ya saben cómo son luego los jueces. Pero bueno, pues el punto es que nos llevamos una experiencia increíble. Me acuerdo que acabando nuestras peleas, pues dijimos, bueno, ¿ahora qué sigue? Nos salieron en la primera ronda. O sea, el torneo todavía duraba 2 semanas más. Pues Marco y yo dijimos, pues vamos a dedicarnos a comer, a explorar. Sí lo pudimos hacer, pero no como pensábamos, porque nuestro entrenador nos puso a entrenar. Aprovechamos para hacer sparrings con todas las selecciones que se iban quedando fuera del torneo, que iban perdiendo. Hacíamos sparring entre nosotros. Entonces, pues conocí a los entrenadores de España, que estuve entrenando con ellos, que ya más adelante también les contaré que tuve oportunidad de ir a la selección nacional de España de boxeo. Estuve con ellos entrenando un rato, con los de Venezuela. Y bueno, pues una cantidad de personas que uno va conociendo, ¿no? Fue una experiencia. ¿De Cuba también? Sí, con los de Cuba también. Les digo, gracias al boxeo he conocido muchísimos países, ya les iré. Culturas, algo padrísimo a ti, pues obviamente ya te ha tocado ir a varias, pero pues es algo padrísimo, ¿no? Fue mi primer campeonato del mundo, donde conocí a un buen amigo y fue una experiencia padrísima. Y bueno, pues ya finalizando esta primera experiencia en el campeonato del mundo, pues me acuerdo que recibimos la gran noticia, Marco y yo, de que nos iban a dar la oportunidad de representar a México en nuestro segundo campeonato del mundo, pero esta vez, ¿qué creen? La primera vez como peleadores élite, ya en la categoría de mayores de edad. Ah, sí, pero eso no lo saben ellos, porque el de Polonia fue juvenil. No, sí, claro, el de Polonia fue juvenil. Sí, que el de Polonia, lo que ellos no saben es que el de Polonia era juvenil, y lo que juvenil es, que era juvenil. Menores de 18 años. Menores de 18 años, y lo que fue muy impactante es que tú y Marco fueron de los primeritos en ir a 2 mundiales en menos de un año. En un mismo año. Muchos dirán, ¿cómo en un mismo año si el mundial se hace cada año? Bueno, pues es que nos tocó ir al campeonato mundial juvenil y ese mismo año se iba a hacer el campeonato mundial élite y nos dieron la oportunidad de ir. De hecho, bueno, pues yo fui el más joven de la selección nacional de boxeo, el más joven. Marco tiene creo que un año más que yo y pues bueno, él me seguía, no éramos los más jóvenes de la selección, pero bueno, pues imagínense, como seguía todo esto del COVID, ahora sí la preparación se llevó a cabo, donde les platiqué, donde yo debí de haber estado en un principio en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, porque el Comité Olímpico Mexicano no estaba disponible, estaba cerrado.
Entonces, pues nos internaron 2 meses, no es cierto, creo que 3 meses en el CENAR, lo cual fue, wow, o sea, sí lo recuerdo con cariño, pero créanme que en un momento sí dije, no, ya quiero que me saquen de aquí. 3 meses, no podíamos salir, o sea, eran 3 meses, era como una cárcel, lo tengo que decir, esa es la verdad, o sea, se convirtió como en una cárcel, pero bueno, pues ahí los entrenamientos eran durísimos. Me acuerdo que ahí Marco y yo pues éramos compañeros de cuarto, él y yo nos quedábamos juntos. Hacíamos una serie de tonterías, me acuerdo que ya no nos aguantaban en el comedor. No, ya no nos aguantaban, te lo juro. Sí, como estaba, siempre comíamos juntos, los entrenadores nos decían, ahí están los novios comiendo, ¿no? Pero pues ya, nos moríamos de la risa Marco y yo. Otra experiencia increíble, esta vez ya me toca viajar con ellos en el avión. Mi familia también me fue a apoyar. Esta vez ya fue mi hermano. Por favor, platícanos cómo fue tu primera experiencia, Noé. Fue increíble. Yo me acuerdo que falté como... ese entonces por eso, ¿verdad? No, que faltaste a la escuela. En ese entonces ya había que ya había escuela presencial. Y entonces yo falté un mes a la escuela por irme contigo a Serbia, ¿no? Pero sí fue una experiencia inolvidable. Como tú dices, creo que en mi vida me hubiera imaginado visitar Serbia. Así por otro país. No, de viaje. Muy similar a Polonia, ¿no crees? Sí, muy similares. Sí. Muy similares. También yo no fui a Polonia. Guapísimo. No, pero sí fue similar. O sea, eso yo te lo digo a ti. Son lugares parecidos. Culturas no tan distintas, ¿no? Pero sí, Serbia fue increíble. Ahí sí ya viajé con una selección mucho más grande. Éramos como 7 peleadores. Y el evento ya era más grande. Un evento fue enorme, o sea, increíble, con cantantes. La inauguración me acuerdo que fue impresionante. Una inauguración como si fuera un mundial. Una cantante muy famosa. Fue una cantante que se llama Ina. Sí. Ina con doble N, luego chéquenla. Tiene muy buenas canciones, es como música electrónica. A mí me encanta. Pero pues fue padrísimo, Santi. ¿Tú fuiste a la inauguración o no? Sí, yo creo que hasta fue como unos Juegos Olímpicos. Todos los peleadores estaban con las banderas. Padrísimo. Fue muy, muy padre. Padrísimo, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia también padrísima. Yo me acuerdo que a mí me tocó pelear con un peleador de iraní, un iraní de Irán. De lo mejor. Sí, que de hecho ganó la medalla de plata o de bronce. Ganó medalla en el mundial, imagínense. Y me acuerdo que ahí, la primera, yo creo que lesión grande que tuve en mi carrera como peleador, porque sufrí un cabezazo durísimo. Ya ni me acuerdo si fue en este ojo o en este, creo que fue en el derecho. No, pero me dejaron como Rocky se queda corto. O sea, andaba caminando por Serbia con el ojo. O sea, la gente me voltea a ver como diciendo, ¿qué le pasó a este loco? Bueno, pues uno que quiso ser boxeador, ¿no? Pero pues una experiencia padrísima, representar a México en mi segundo campeonato del mundo. Y bueno, Santi, pues eso es un pequeño pedazo, ¿no? De lo que ha sido mi trayectoria en el mundo del boxeo. Aquí nos podemos quedar horas y horas. Días, podremos aquí hablar días, créanmelo. Es que ustedes les voy a decir algo, esto les va a interesar mucho. A todos los peleadores amateur que lleguen a ver esto. Ustedes saben que pues Cuba es como, wow, ¿no? Es una potencia a nivel mundial en el boxeo olímpico. Y pues ellos tienen su uniforme super padre, que es de hecho patrocinado por Puma. Y entonces pues eso no lo venden en ningún lado más que en Cuba. No lo venden, o sea, no lo puedes conseguir. No es como que te metes a Mercado Libre y a ver, échamelo. No existe, no lo puedes conseguir. Entonces pues todos estos muchachitos, ¿no? De Cuba, pues van a hacer negocio. Ahora sí que el business, ¿no? Y andan vendiendo sus chamarras, sus botas, sus playeras, los shorts de pelea. Bueno, aquí uno que es vivo, yo sí les intercambié mi chamarra de México, les cambié esto. Y además es algo padre, ¿no? Como de orgullo, oye, mira, yo te doy esto de México para que... Ándale, como los futbolistas que se intercambian la playera. Y así hice yo lo mismo. Ahí tengo mi colección de las playeras de Cuba, tengo las botas, los shorts de pelea. Y bueno, pues algo muy padre, ¿no? O sea, creo que las botas. Las botas las usé para las peleas. Sí, son unas botas rojas con azul. Están muy cómodas. Yo una vez me las puse, están cómodas. Sí, están cómodas, la verdad es que sí. Es una convivencia muy especial y sí voy a decir algo, es diferente al profesionalismo porque pues aquí tú ves a las selecciones viajar, o sea, esto como si fuera todo un mini país. Ahí están los peleadores, está el nutrólogo, está el entrenador
Y eso le da ese toque Un equipo de especial. fútbol. Sí, eso le da ese toque especial al boxeo olímpico, al deporte olímpico. Yo creo que en general eso es lo bonito, ¿no? Que vas a representar a tu bandera en los buffets, ¿no? Porque todos viajaban con nutriólogo, psicólogo, terapeuta, 5 entrenadores de boxeo. Y bueno, pues la selección de boxeo mexicana era un poquito más chica, un poquito. Entonces, nos sentíamos de repente acorralados con estos monstruos polacos, de Serbia, ya de todo el mundo, rusos, pero bueno, pues experiencias increíbles. Y bueno, yo nada más quiero cerrar este episodio diciéndoles lo siguiente: estas historias, sí, les cuento mi vida, pero más que eso es simplemente para que ustedes que están viendo se motiven, que digan, mira, pues qué padre, o sea, qué padre todo lo que ha vivido a través del boxeo, y que algún joven ahí que me esté viendo se inspira a través de mis historias, como siempre lo dijimos desde un principio, Santi. Aquí hablamos pues sin filtros, ¿no? Como es el boxeo, como se debe de hablar, natural. Y bueno, esto es para que ustedes puedan aprender algo de este deporte. Así que pues lo hacemos con mucho gusto, con mucho corazón. Y no se pueden perder los próximos episodios en Golpes Maestros, porque este es el comienzo. Es el comienzo de lo que ha sido mi trayectoria. Obviamente, pues yo, siendo boxeador profesional, les sigo platicando de mi trayectoria. Boxeador actual. Actual, sí, o sea, yo soy boxeador actual. Que cada día vendrán más y más. Vendrán más de estos, van a ver. De mí se acuerdan, van a venir más y más y más y más. Pero bueno, independientemente de eso, aquí vamos a tener invitados de calidad y se vienen cosas bien, bien interesantes. Y bueno, pues como ya solemos hacerlo, acabando cada episodio, ¿a dónde van a ir a comer? Alitas. ¿Unas alitas? ¿No se te toca más una hamburguesa? ¿No? Alitas. Oigan, van a decir, este es boxeador y siempre que acaba sus podcasts se va a tragar pura comida grasosa. Pero ahorita lo quemo mañana, no se preocupen. Mañana lo quemamos. Pues buenísimo. Entonces los esperamos en el próximo episodio de Golpes Maestros. No se lo pueden perder. Y bueno, de esta forma finalizamos este cuarto episodio que, bueno, pues como ya escucharon, viajes, anécdotas, momentos increíbles que me han marcado no solamente como persona, sino como deportista también, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy valioso y vale mucho, ¿no? Y qué mejor que también mi hermano ha sido partícipe de esos momentos. Sí, ¿no? Y poder aprender, ¿no? De muchísimas nuevas culturas. Y más que nada, aprenderlas mientras ver a mi hermano representando a México en unas competencias de lo más importantes. Totalmente. Y bueno, créanme, este solo es el comienzo aquí en Golpes Maestros. Se vienen invitados muy especiales, historias también por qué contar que son increíbles. Así que no se pueden perder los próximos episodios aquí en Golpes Maestros. Amigos, no olviden suscribirse, denle like, compartir y dejar sus comentarios aquí abajo. Aquí en Golpes Maestros.